Bienvenidos sean todos a estas maravillosas transmisiones de Nuestra Experiencia Atea, el canal que se dedica a promover el conocimiento sobre el ateísmo de forma positiva y a denunciar los daños de la religión. Hoy en día tengo un invitado muy especial y muy interesante, ya que como vieron en la portada es una persona aparentemente religiosa, pero que aún así se da cuenta de los daños de la religión y que está en contra de ellos. Por lo tanto, quiero darle una calurosa bienvenida al señor Cruz Torres. ¿Cómo está, estimado? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me gustó Muchas gracias a ti por me gustó lo aceptar. de aparentemente religioso. Me encantó eso. Aparentemente, no lo sé. Aparentemente religioso. Como sabes, estoy aquí casi obsesionado con los daños de la religión. Por Tú supuesto. sí perteneces a una iglesia como vimos en la portada, ¿cierto? Fíjate que sí, yo soy coordinador del Ministerio de Diversidad Sexual, un ministerio LGBT que funciona dentro de la labor pastoral de la Iglesia Episcopal del Salvador. Y asimismo tenemos relación con otros espacios de producción teológica y de reflexión teológica en función de la experiencia de las comunidades cristianas LGBT. Maravilloso. Porque sí o sí tengo que preguntar esto de inmediato. Estoy seguro que ya sabes a dónde voy. Yo estoy acostumbrado a que ves que veo ataques homofóbicos contra los derechos de las personas LGBT. Todo esto siempre proviene del mismo lugar, la religión y la Biblia. Incluso aquellos ateos que dejan su religión y siguen siendo homofóbicos, buscan la razón y es porque lo aprendieron de su religión. Entonces, para mí es muy extraño, muy chocante esto de ver un grupo que se dice cristiano y que va contra lo que veo como el mayor daño que, o más visible por lo menos, de los daños que producen las religiones hoy en día. Fíjate que me gusta mucho justamente cuando sigo tus publicaciones y podemos ver bastantes elementos que son planteados como contradictorios en relación a la religión y ciertos grupos, ¿no?, especiales, porque la población LGBT es la que en la coyuntura actual es la que se lleva la peor parte en términos de ataques religiosos, pero no ha sido la única. La población afrodescendiente, las mujeres, las personas con discapacidad en sus momentos han sido atacados y desvalidados en función de textos bíblicos muy concretos, muy específicos. Ahora, en este momento histórico, nos corresponde a las poblaciones LGBTI. Sin embargo, sí es muy importante para mí la labor crítica y creo yo que eso es algo que no está muy bien activado y no muy bien recibido por parte de sectores, como bien lo mencionas, religiosos. Teológicos tal vez, pero religiosos no. Precisamente porque religión y espiritualidad o religión y cristianismo como tal no necesariamente son conceptos que tengamos que entenderlos como entrelazados o obligatoriamente vinculados con uno con los otros. No quiero hacerme mucha propaganda, pero este fin de semana estoy hablando en Non-Profit sobre Estados Unidos. El tema que más me llama la atención es que las iglesias y grupos de padres cristianos se han estado uniendo para evitar que se publiquen libros que hablen de género, que hablen de personas LGBT. Se está obligando a las personas a los que son no dueños, sino que a los que están encargados de las librerías y de las bibliotecas, a que no tengan ningún libro relacionado o que mencione algo de género. Entonces hay cantidad enorme de libros baneados. Y bueno, insisto, todo esto viene de la religión, porque tal como menciono acá, digo religiones contra la Biblia, porque la Biblia, no sé si la palabra que busco es odia, pero por lo menos condena profundamente todo lo que es LGBT o que no es heterosexualidad. Y para mí, insisto que es un gran choque esto de que tú te das cuenta de estos daños, eres parte del grupo LGBT y aún así, no sé si te basas en esta Biblia, tienes otra Biblia. Me encantaría saber cómo se reconcilian estas ideas que uno ve ahí tan contradictorias aparentemente. Fíjate que, ajá, o sea, yo creo que lo que es muy importante cuestionarnos es, ¿la Biblia condena lo que nos han dicho que condena? O sea, ¿en realidad lo hace? ¿O simplemente es la instrumentalización que se hace de un documento histórico muy importante para la tradición tanto judía como cristiana, pero en realidad dice lo que nos han dicho? O sea, ¿en serio lo dice? ¿O Bueno, simplemente es una interpretación de un texto fuera de contexto? Yo creo que por ahí es donde tenemos que centrar un poco la discusión, porque como te lo mencionaba en algún momento, también la Biblia fue utilizada para
justificar la esclavitud de los pueblos afrodescendientes en los Estados Unidos. Se ocupaba el texto de Noé, postdiluvio, para justificar que la segregación era un mandato divino y era parte del plan de Dios. O sea, así como ahora te dicen que el plan de Dios es la familia construida de su concepto desde la revolución industrial, con un objetivo netamente económico, que ese corresponde al plan de Dios. Entonces, cada momento histórico encuentra la posibilidad de poder plantearte desde la Biblia sus propias interpretaciones. Entonces, sí, es la misma Biblia, pero hay mucho que decir. Yo no soy un biblista, pero creo que cualquier biblista serio, y me refiero más, o que pretenda ser más neutral, te dirá que la Biblia no es un libro o con una fórmula religiosa, o que en sí mismo corresponde un documento como tal divino. En sí mismo la Biblia no podría, desde ciertos sectores, y eso lo digo con la seriedad y la neutralidad que espero que el público lo pueda entender, para muchos sectores se comprende que la Biblia no es en sí misma la palabra de Dios, porque no puede estar escribiendo sobre sí cuando el documento como tal ni siquiera existía, sino que se está refiriendo a otro fenómeno, a otra naturaleza, que es el logos divino, que es Jesús. Entonces, cuando la Biblia hace referencia a la palabra de Dios, está haciendo referencia a Jesús, no está haciendo referencia al documento como tal, que fue canonizado hasta mucho tiempo después. Entonces, aquí el debate tiene que ver justamente, y por eso me gusta el título que se le ha puesto, es contra la Biblia, o la Biblia como proyecto religioso, o la Biblia como herramienta de tortura, o la Biblia como herramienta de manipulación. Hay mucho que decir sobre Biblia, y espero que este espacio sea en realidad uno que permita a más personas que se dedican al estudio de la Biblia y al estudio de las escrituras y de la teología, poder seguir debatiendo y profundizando más al respecto de este tema en concreto. Perfecto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, recuerdo hace un tiempo que leí que originalmente este texto que dice que si un hombre se acuesta contra otro hombre debe ser apedreado, originalmente se refería a infantes. No sé si tú te basas en eso, sabes algo al respecto, entonces era una condena a la pederastia, o si eso lo han sacado de contexto. Fíjate que lo que pasa es que los 6 textos que son utilizados para condenar actualmente a todos los temas vinculados a las poblaciones LGBTI no constituyen como tales un cuerpo doctrinal que se pueda rastrear desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En ningún momento hacen referencia a relaciones o vínculos entre personas que sean mutuamente consentidos, y mucho menos vínculos fundamentados en amor, sino que en los casos en los que se refiere el contexto del texto, es decir, ir más allá de simplemente el versículo sacado así convenientemente, está haciendo referencia a prácticas de abuso sobre personas sobre las que se ejerce un poder. Entonces, la práctica sexual como ejercicio de poder es lo que está condenado, y no quienes lo ejercen, y mucho menos cuando es una práctica consentida entre dos personas con pleno uso de sus facultades. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, se habla de que si una mujer tiene relaciones con un hombre, ambos van a ser asesinados, aunque él haya abusado de ella, si ella no grita. Entonces, no sé, la verdad, lo que diga la Biblia, para mí, obviamente, como ateo es irrelevante, pero considero que... Se tiene que considerar en ese contexto. O sea, si nos salimos un poco de la narrativa de que la Biblia es un documento que está escrito en piedra y que es uno solo, que es único y que es únicamente válido, entonces estamos anulando más de mínimamente en la actualidad 600 traducciones y 600 presentaciones del mismo libro, del mismo documento, que tiene presentados diferentes fenómenos de diferentes maneras. Entonces, la Biblia es ¿cuál Biblia? ¿Cuál? La traducción en castellano, la de 1960, la del 2015, la traducción en lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la de Jerusalén española, la de Jerusalén latinoamericana. ¿Cuál Biblia? La que está escrita en latín, griego, ¿cuál Biblia? Entonces, por eso me resulta tan provocador el título de esta discusión. ¿Cuál Biblia? Hermoso. ¿Puedo preguntarte cuál es tu Biblia? ¿Cuál es la que tú sigues? Fíjate que lo que pasa es que estaría cometiendo yo el mismo error y estaría cayendo yo en la misma discrepancia. O sea, yo considero que el texto de las Sagradas Escrituras y las narraciones que están ahí no son la fórmula exacta para tener una experiencia con la divinidad, sino que esa es tu vida. Y en este documento encontrás sistemáticamente muchas historias y muchas referencias a cómo personas tenidas en su momento por impuras, por inadecuadas, por sucias,
rechazadas y despreciadas, antisistema, logran tener una conexión con la divinidad y logran representar un proyecto de la divinidad que está expresado en el Éxodo, que está expresado en los profetas. Y entonces esto te obliga a trabajar con todas las traducciones que tengas a la mano. Para un solo texto, tenés que ocupar todas las fuentes que tengas de referencia. Y entonces, casarte literalmente con una sola traducción sería exactamente el mismo error, porque entonces estás diciendo de que hay muchas versiones y que puedes acceder a más o menos lo que está planteado originalmente a través de todas y quedarme solo con una. Entonces, mi respuesta es, para mí el texto bíblico, la historia bíblica deben ser abordadas desde todas las aristas y desde todas las perspectivas, y no de solo una. Entonces, esa es mi postura. O sea, mi postura es, tengo justamente delante de mí en mi librera la de Jerusalén latinoamericana, la de Jerusalén española, la Reina Valera del 60, y la traducción en lenguaje actual, y la Biblia latinoamericana, mínimamente, para poder aproximarme a un texto. Tengo por ahí también la Dios habla hoy. Entonces tengo un montón de fuentes, es decir, yo no te puedo decir esta es, porque entonces estaría cometiendo el mismo error de atribuir ciertos elementos más surreales, más mágicos a un documento que no es ese su propósito y que nunca lo fue. Te entiendo a la perfección. Estoy seguro de que si estuviésemos en vivo en este momento, el chat estaría explotando con preguntas y sé que va a pasar una vez que transmita este episodio. Sin embargo, recordarle a las personas que nos estén viendo, aquí no estamos hoy para debatir si es esto correcto, si es la existencia de Dios, si es la única Biblia. Hoy lo que queremos saber, obviamente necesito conocer el contexto en el cual tú crees y me encantaría dejarte invitado para otra ocasión para debatir ideas, pero ahora lo que queremos conocer es justamente la labor que realiza tu iglesia desde esta perspectiva, desde este punto de vista de que la Biblia no llama a odiar a la gente LGBT, de que hay personas LGBT cristianas a pesar del odio que reciben de otras versiones del cristianismo. Y me gustaría que nos comentaras de eso, cómo desde tu perspectiva ven ese odio que recibe la comunidad, qué hacen para luchar contra ello, qué creen que es la mejor forma de lograr por lo menos reducir el odio que la religión en general le arroja a los grupos LGBT. Fíjate que el proyecto fundamental y la misión de cualquier iglesia es el anuncio de una buena noticia, el anuncio de una buena nueva que está circunscrito al proyecto liberador de Dios expresado en el Éxodo y expresado en el llamado de los profetas a los reyes de Israel cuando pierden su rumbo y cuando se olvidan de las personas desposeídas, las personas desprotegidas. Entonces el momento histórico que te llama a comprometerte con las poblaciones más desposeídas es justamente a través de ello. Constantemente, por ejemplo, en textos de profetas siempre se te llama a recordar que fuiste esclavo en Egipto, que a ti te trataron mal, que a ti te trataron como basura y que ahora vos estás tratando como basura a otras personas. Entonces no podés ocupar tu fe menos en Dios, y Dios no te va a escuchar si es que vos lo que le pedís es herramientas para destruir a las personas que son más débiles y desprotegidas. Y desde esta perspectiva, cualquier población que se encuentre en condición de desprotección o de vulnerabilidad será susceptible a la labor de una iglesia o de un proyecto cristiano que pretenda instalar este proyecto de la divinidad expresada en las fuentes que te he mencionado. Entonces es desde ahí, es desde responder a necesidades específicas. O sea, el anuncio de una buena noticia, yo te puedo decir, si te han dejado hoy en la calle Teo el ateo por ser ateo, imagínate que te echaron de tu casa por eso, porque tu mami no podía soportar y tolerarlo. O sea, ¿de qué me sirve a mí llevarte un vasito de chocolate y un pancito con algo y decirte, Dios te ama, toma, buenas noches, aquí está esta frazada, ahí te veo dentro de un mes cuando volvamos a juntar dinero y te vuelva, tal vez estás vivo, no, tal vez no te han matado. Nosotros, por ejemplo, trabajamos tanto el elemento pastoral, litúrgico, teológico de la reflexión desde la vida de las personas en su experiencia con Dios, pero también desde la atención directa a poblaciones LGBTIQ+, que han sido expulsadas de sus hogares por causa de la discriminación. Tenemos más de 100 casos atendidos en año y medio y más del 80% de los casos, la razón por la que han expulsado a estos jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer de sus hogares es precisamente por las prácticas religiosas de sus padres, madres u otros familiares que no les toleran y que consideran que están cumpliendo un mandato divino al expulsarles de sus hogares. Entonces nosotros les recibimos en este programa que se llama Centro Santa Marta,
donde se les provee albergue, acompañamiento para que puedan completar sus estudios, acompañamiento para que puedan buscar empleo, y hemos tenido egresos de mucho éxito de personas que estaban literalmente en la calle y que actualmente ya cuentan con un empleo, han continuado con sus estudios y ya tienen un lugar digno donde vivir. Eso, ese es para nosotros el evangelio. No si yo logro que la gente se aprenda de memoria 3 cánones o que se pueda de memoria un credo el cual también podríamos cuestionar, un salmo, o ese no es el punto, nunca lo ha sido. El punto ha sido responder a esas necesidades de estas poblaciones, ¿no? Y eso es lo que sistemáticamente, si es que queremos alguna fuente bíblica, eso es lo que sistemáticamente se llama a todas las personas que forman parte de este tipo de movimientos, ¿no? Este tipo de movimientos, que yo lo llamaré más movimientos más que religiones, porque entrar en religión, como te digo, es entrar en un concepto distinto, entrar en el concepto de iglesia es un concepto distinto. Entonces, más allá de eso, hablar del proyecto cristiano, el proyecto cristiano donde todas las personas tienen lo que necesitan, y sobre todo las que son víctimas de mayor injusticia. Perfecto, entonces para ti, claro, tu cristianidad, tu creencia, todo esto está basado en ayudar a las personas, lo cual, felicidades, ojalá, lo he dicho mucho esta semana y me encanta poder decirlo, si todas las personas fueran como tú en su creencia y en lugar de utilizar su religión para dañar a otros, lo utilizaran para ayudar, yo no tendría este programa y me encantaría vivir en una sociedad y en un mundo donde mi programa no fuese necesario para hablar de los daños que se hacen a las personas. Y bueno, no puedo invitar o no puedo dejar invitados a las personas de tu institución para que hablen, pero si tú puedes hablar por ellos, no por ellos, sino que hablar de la experiencia que has tenido de ellos. Normalmente, ¿qué pasa con una persona a la cual la religión la vota? Los padres lo consideran lo peor de lo peor a tal punto de que lo echan de su casa y termina viviendo en la calle. Y luego tú vienes con otra perspectiva de supuestamente la misma religión haciendo todo lo opuesto. ¿Qué pasa aquí? Estas personas te rechazan, estas personas aceptan el mensaje, se vuelven cristianos, se vuelven ateos. No. No sé. A ver, este proselitismo de convertir a la gente no es parte de nuestro paradigma tampoco. Es decir, yo respondo a tus necesidades, pero no es una relación transaccional. Eso te iba a preguntar. Tú no eres como los... Yo te doy hogar siempre y cuando vos te convirtás al anglicanismo, vos te convirtás a la iglesia, o vos aceptes a Cristo como... O sea, no es una relación transaccional. Exacto, ahí necesito hacer esa pausa y necesito que la gente nos escuche. Entonces, tú no eres como estos misioneros que van a África y le ofrecen bandos de niños que se están muriendo de hambre y les dicen, escucha toda una misa y te doy este sándwich. Ustedes no hacen eso, ¿cierto? Yo literalmente puedo ser Teo el ateo, persona atea que fui expulsado de mi casa por no creer, y tú me vas a decir, tú como ateo eres bienvenido acá. Totalmente. A ver, yo vivo mi cristianismo a través del servicio que te presto porque vos estás en necesidad y porque eso es lo que yo he interpretado, que a mí las escrituras me dicen, a mí. Si vos me preguntás, y solo si me preguntás, si sos beneficiario del hogar y el tiempo promedio anda de 2 a 4 meses que tenemos a las personas en el centro, te nace preguntar y decir que cómo es este asunto y que qué consiste, te lo explico, pero no es obligatorio para vos. O sea, vos podés decirme totalmente, ay, mira qué interesante, qué bonito, sigan adelante, gracias, chao. No, o sea, no hay ningún problema porque no te voy a convertir, o sea, ay, no, qué feo, o sea, en serio que no corresponde con mi noción del cristianismo que yo practico, y lo menciono en total respeto, cariño y complicidad con las personas que cuando esto sea público puedan estar opinando y diciendo que yo me considero un mejor cristiano que todos los demás que están escribiendo. No, para nada. Quizás sea el peor corazón, quizás sea el peor, pero no estoy compitiendo porque no tengo yo un tipo de fe en la que me haga a mí competir por una medalla. No son los Juegos Olímpicos. Estás hablando de vidas de personas que tienen necesidad y que no podés entrar en una relación transaccional con personas que tienen necesidad, porque entonces, ¿qué tipo de conversión es esa? Es por conveniencia, por necesidad. Eso es muy, muy bajo, muy, muy bajo, muy, muy bajo. Y no tiene no tendrá ni mi validación ni mi adhesión a ello.
respetaré totalmente cómo se haga en otras partes. Esta es oferta en el mercado, por así decirlo. La nuestra es otra oferta, es otro producto desde otra perspectiva, de otro color, de otro tamaño. Entonces no se preocupe que no estamos compitiendo por cuál es el mejor. Simplemente hay variedad de productos en este escenario de labor cristiana por las personas más necesitadas. Entonces, sin resentimientos. Perfecto. Entonces, para resumir, tu institución es una institución que va a recoger a personas que se encuentran en desgracia por su, ¿cómo decirlo?, por su estado LGBT o por reconocerse LGBT, ¿cierto? Sí, así es, por pertenecer a la población LGBT y aceptarlo abiertamente. ¿Y ustedes tienen algún edificio donde reciben a estas personas, alguna Así institución? es, totalmente. Nuestro centro es un centro que te recibe, tiene lugar donde puedas dormir, tiene áreas comunes, cuenta con internet, porque obviamente si te inscribimos a tomar un curso lo puedes tomar en línea desde el centro, o si logramos conseguir un trabajo que puedas hacer de manera remota también lo puedes hacer desde el centro. La idea no es generar dependencia del centro, sino que en algún momento puedas egresar de manera exitosa y puedes ser autónomo, porque el albergue te cambia demasiado la vida para lo que estás acostumbrado. Entonces tampoco lo que queremos es que la gente sienta que está confinada, ¿no? Entonces el confinamiento no es tampoco el mejor producto que ofrecemos, sino la noción de que hay personas para ti al respecto de la ayuda que necesitas para responder a tus necesidades concurrentes. Y ¿Y lo tienen bonito, cuando hablamos de, si queremos en términos, hacerlo encajar en términos más convencionales de conversión que hay, es que de todas las personas egresadas que tenemos un buen número de personas que ya instaladas en un lugar de trabajo, que ya instaladas en un lugar en el que están alquilando para vivir, vuelven a llamarte y te dicen, mire, fíjese que en mi trabajo han abierto 2 oportunidades de empleo y quería saber si todavía tienen chicos o chicas o chiques en el centro, si les interesa venir a trabajar acá. Yo ya hablé con mi jefe, le pedí que me congelara una plaza para ver si había alguien necesitado y si tienen necesidad de vivir en un lugar que venga y que alquile conmigo. Es decir, esa persona no tuvo a nadie así y ahora lo está ofreciendo. Eso para mí ese es para mí la razón, el punto. Maravilloso. ¿Tienen algún límite de edad de personas que puedan llevar ahí? ¿Ancianos no están permitidos? ¿Un tiempo que deban quedarse? ¿Alguna condición o nada? Fíjate que sí, precisamente por ser un centro también que pretende la autonomía, buscamos que las personas encuentren sus propias herramientas para dirigir sus propias vidas. Entonces hay supervisión, pero es autogestionado. Entonces las personas que no puedan autogestionarse no podemos recibirlas porque necesitaríamos personal permanente. Estas son personas menores de 18 años o personas con algún tipo de padecimiento crónico que requiera cuidados especializados o algún otro tipo de padecimiento que requiera atención, por ejemplo, psiquiátrica permanente y que no podamos, por ejemplo, controlar porque no tenemos un personal permanente aún. El proyecto está Aún. que siga creciendo, pero en el futuro sí esperamos poder contar con ese tipo de servicios para poder cubrir a más población. Muy bien, estimado. Me parece bastante bueno el trabajo que haces. Obviamente me encantaría que le dijeras a la gente dónde encontrarte, si es que te pueden apoyar y algún Sí, mensaje que entregarle a la gente en general. sí, pueden buscarnos tanto en Facebook como en Instagram como @santamartalgbt, @santamartalgbt, y ahí van a encontrar nuestro logo, nuestra conexión directa a nuestra página web, y en la página web si les interesa hacer alguna donación desde 25 centavos, ahí está GoFundMe, le dan clic, o apoyarnos con conexiones con otras personas que consideren que pueden ayudarnos económicamente para financiar el proyecto. Te va a parecer interesante, pero justamente es por esta perspectiva que tenemos del no proselitismo y de no forzar a la gente a tragarse un cristianismo que le ha hecho daño, que le ha traicionado, que eh, eh, le ha fallado. Es que muchas iglesias episcopales en los Estados Unidos nos ayudan justamente por eso. Es como de, no, ¿cómo va a creer que vamos a obligar a alguien a hacerse cristiano cuando el cristianismo es el que le ha hecho daño? Le gusta eso. Entonces hay mucha gente religiosa, entre comillas, que por eso me gustó cuando lo dijiste al principio, que es como de, sí, porque mi religión es mía, o sea, lo que yo creo en mi religión y mis dogmas y mis prácticas son para mí, no son para que yo te las imponga a vos, o sea, sí.
Entonces esto gusta muchísimo y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Perfecto. Y obviamente esto no puede ser nuestra experiencia atea sin hablar de los daños de la religión y quiero conocer tu perspectiva sobre esta dañina, este dañino comportamiento que lamentablemente se da en otras versiones del cristianismo donde, tal como tú lo dijiste, solamente por ser LGBTs los padres son capaces de tirar a sus hijos a la calle, desheredarlos y los empiezan a odiar y los eliminan de su vida. ¿Qué opinas tú de eso y qué crees que se puede hacer para disminuir ese tipo de daño que lamentablemente vemos tan a menudo? Fíjate que nosotros lo analizamos desde una categoría académica, desde una categoría de reflexión, que es la necropolítica, planteada desde Akhil Bembe, que trabaja en Sudáfrica en contra de elementos como el apartheid, y te establece de que lo político tiene que ver, entre otro montón de cosas, con cómo se organiza el poder en una sociedad. Y desde ese poder, cómo se gestiona, por un lado, la vida, que es de lo que hablaba Michel Foucault, pero también Bembe desde la perspectiva africana, desde la realidad étnica de los pueblos africanos, eh, desde desde el rezago, desde la persecución, desde la violencia que han sufrido, te habla también de una necropolítica, es decir, eh, de cómo a una persona tiene abundancia en su mesa y hay otra persona que tiene que alimentarse, y eso es usando figuras del Evangelio, tiene que alimentarse de migajas que caen de la mesa. Y eso es correcto dentro del cierto ordenamiento político, que este tiene más porque, pues sí, no quería tener menos, entonces ese es pobre porque él quiere estar ahí, ¿verdad? Entonces, ni modo que se alimente de migajas porque ya se acostumbró a vivir de migajas. Y El la pobre figura, pobre porque quiere, ¿eso? Me yo no gustaría que lo dije. expandieras. Sí, no, esa frase la hemos escuchado mucho. Me gustaría que expandieras un poco en esta idea de necropolítica para que la gente te entienda bien a qué te refieres con ello. Sí, la necropolítica es justamente la subyugación del poder al poder de la vida y de la muerte de ciertas personas. O sea, vos te das cuenta en la actualidad cómo desde ciertos lugares de poder se establece que muertes son importantes y de repente sucede alguna masacre en X, Y o Z país del mundo y todos somos X, todos somos Z, todos somos Y, pero se dan masacres todos los días y el doble de graves en los países ABC y nadie es, todos somos A, todos somos B, todos somos C. Entonces hay una distribución de la muerte y de la vida que no es igualitaria o que no es ni siquiera proporcional. Me explico. Entonces es justamente estos ordenamientos del poder que suponen la precariedad y la muerte de ciertos grupos en beneficio de la vida y del bienestar de otros grupos. En ese sentido, entonces, hay regiones de nuestra América Latina en las que en una misma familia puedes tener un hijo que sea delincuente o que sea un golpeador de mujeres, que tenga 3 mujeres, que sea feminicida, que haya agredido sexualmente de menores y tienen un hijo LGBT. La familia va a sentir que es su deber moral expulsar al hijo LGBT porque nos vamos a condenar toda la familia y entonces la muerte familiar y o muerte social de este miembro supondrá la salvación de toda la familia, como si nos tratáramos de religiones paganas. Y el cristianismo yo lo voy a abocar hacia el misógino, al feminicida, el delincuente, que es mi otro hijo, pero que él sí necesita todo el amor del mundo porque lo que le hace falta es mi amor y comprensión y Dios lo va a convertir y lo va a cambiar cuando Dios lo considere. El otro sí no. Entonces, uno se gana el amor y la lealtad de familia por robar, matar y destruir y el otro por amar es expulsado de su hogar. Un poco por aquí es donde va este sentido de comprender este concepto en nuestro concepto y sobre todo cómo lo aplicamos de cara a que genere un beneficio para un sector al que nadie más le está ayudando. No faltan personas entonces que nos digan dentro de estos ordenamientos necropolíticos pero miren, lo que hace falta es hogares para niños de tal cosa, lo que hace falta es para ancianos, para personas con discapacidad, o quieren hablar de inclusión, hablen de personas con discapacidad,
pero se les olvida de todo este fenómeno de la interseccionalidad. O sea, ¿qué va a pasar cuando te encontres con una persona con discapacidad que es también LGBT? Con una persona adulta mayor que también es LGBT, con una persona migrante que también es LGBT. Y hay programas para adultos mayores, hay programas para personas con discapacidad, hay programas para personas migrantes que te expulsan a las personas por ser LGBT. Entonces, está justamente este sector que no está siendo cubierto por otros programas. Entonces, la lógica va por ahí, pero básicamente lo que te están diciendo es, si tengo este bote salvavidas, todos los demás, menos este. Eso es un ordenamiento necropolítico. Es el ejercicio del poder en perjuicio de la distribución de la muerte y de la vida de manera desigual entre las personas en función de proyectos y paradigmas propios, ¿no? Y dirigidos justamente a la eliminación y el exterminio de un grupo social en particular. Si entiendo bien, lo que tú estás haciendo es luchar contra este orden necropolítico, por lo que veo. Exactamente, porque al expulsarlos de sus hogares, básicamente se cumple esta premisa muy propia de nuestros pueblos latinoamericanos de lo prefiero muerto a que sea maricón. Lo prefiero muerto a que sea Mario Macha. Eso. Entonces, lo prefiero muerto es ándate de esta casa y si te morís es por tus decisiones. Entonces, es justamente ir y arrebatarlo de las garras de la muerte, tratar de rescatarlo de la muerte psicológica que van cargando por causa de haber sido privado del amor de su familia. El amor es vida y ser privado de amor es privarle de la vida, es recordarle que es amado y que el principal amor que puede sentir es por sí mismo y decidir seguir creciendo y seguir luchando para demostrar que el amor más importante es el que se pueda tener a sí mismo. Ay, mire, y todo esto entonces lo aprendió usted de una religión. Ah, sí, de esta, de la mía, de la que yo voy. ¿Y cómo lo aprendió? Leyendo esto. Tome, si quiere leerlo, si quiere lo hablamos luego. ¿Le interesa? Llámeme, yo voy. ¿No le interesa? Magnífico, seguid tu vida adelante. Lo importante es que no permitamos que esta bola de nieve siga creciendo más. Es justamente un poco por ahí el asunto. Perfecto, de verdad creo que la labor que realizas es una labor muy importante, muy necesaria, que ojalá estuviese en todos los países. Me alegra encontrarme gente como tú, que a pesar de que tenemos ideologías totalmente distintas, compartimos la idea de la dignidad humana, de que las personas no pueden ser desechadas. Estoy seguro que compartimos más ideas. Y qué bueno ver que hay gente que a pesar de todo está... No voy a decir en tu caso a pesar de lo que dice tu ideología, porque por lo que veo saca de la Biblia una ideología distinta a la que sacan otras personas, por lo que mencionaste al principio. La Biblia se utiliza como una herramienta para los intereses de cada grupo específico. Qué bueno que hay gente como tú que está haciendo, que a pesar de lo que diga, o que saque de ella mensajes positivos y que ayude a los demás. Vuelvo a repetir, si todas las personas fuesen así, me encantaría, porque yo no necesitaría tener programa y viviríamos en una sociedad maravillosa. Ojalá haya más personas como tú a futuro, ojalá la gente te vea, se inspire y en otros países de Latinoamérica empiecen a hacer este tipo de organizaciones que estoy seguro hace falta en muchos lugares. Y eso, me está devolviendo un poco de fe en la humanidad, así que te agradezco profundamente eso, es algo que me hace mucha falta, así que gracias por contribuir. Yo creo que nuestros programas, tanto el tuyo como el que estamos dirigiendo desde Santa Marta, el ideal de futuro es que no sea necesario. En eso también creo que coincidimos. La idea es que en un futuro no sea necesario que haya un hogar para recibir a personas que han sido expulsadas de sus hogares por causas de discriminación. Tenemos la misma meta entonces. Bueno, estimado, ha sido un placer, un gusto hablar contigo. Obviamente te dejo invitado para futuro para que podamos seguir conversando, si hay otras formas en que podemos apoyar lo que ustedes hacen, porque, insisto, a pesar de que hay una ideología cristiana detrás, veo que ustedes no hacen el daño, que es lo que yo siempre estoy criticando muy profundo, que realizan otras versiones del cristianismo, y me encanta encontrar religiones o versiones de esta religión que sí hagan las cosas bien y que sí crean en lo que hacen. Así como, lo diré así para la gente que ya me conocen. Así como no todos los curas son pedófilos, que bueno que no todas las religiones son dañinas y que bueno que hay personas que, si bien hay curas que hacen las cosas porque ellos creen en lo que hacen y tratan de hacer bien a la humanidad, me encanta ver que hay religiones que sí creen en apoyar a la humanidad, no están aquí para traer el apocalipsis, sino que están acá para ayudarnos unos a otros, y eso la verdad me fascina. Yo creo que el revisionismo es fundamental en nuestra labor,
creo que el momento en el que sintamos que ya lo hicimos todo y que ya no hace falta nada más por hacer o que no le estamos haciendo daño a nadie, quizás podamos estar en peligro de caer en el mismo error que los grupos cristianos convencionales, en el que yo soy perfecto y yo todo lo que hago está bien y entonces no me permite darme cuenta si le estoy haciendo daño a nadie. En este sentido, cualquier tipo de creencia y o no creencia podría caber también dentro del mismo error. Y entonces, revisarnos íntimamente, personalmente, no yo a ti para qué te voy a cuestionar o para qué yo te voy a revisar a ti. Yo mismo revisarme, yo mismo volver a evaluar y volver a replantear los objetivos si es que sí es necesario. Muchas gracias por la invitación. Estoy completamente a la orden y gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Obviamente yo no me tengo que revisar, yo sé que soy perfecto. Aún así, gente del chat, obviamente dejen sus comentarios si creen que me equivoco, saben que quiero leerlo. Siempre hago promoción al canal, pero ahora voy a hacer énfasis en los comentarios. Por favor, comenten. Queremos saber qué es lo que piensan de este programa. Queremos saber qué es lo que opinan de la labor que está realizando acá el señor Cruz Torres. Y quiero saber qué es lo que opinan de este tipo de instituciones. E insisto, me encantaría que esto llegue a muchas personas y ojalá ayude a que personas se inspiren de lo que tú estás haciendo para hacer el bien a las otras personas y que nos demos cuenta, esto no es una guerra contra la religión, sino que es solamente contra los daños y créeme, voy a apoyar totalmente cuando encuentre religiones como la tuya que están haciendo todo lo opuesto, que están apoyando en lugar de dañar nuestra sociedad. Así que espero ya más gente como tú. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Y a los que nos vieron, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.